Está grande. Cordial saludo. Las presentes somos psicólogas en formación de la UNACCEAD de Casillas, Angie Joana Benavides Mora y quienes hablan Nancy González Ayala del grupo 327. A continuación daremos desarrollo a la fase 2, modelos, metodologías del curso de psicología política. En el presente trabajo, pues daremos a conocer las reflexiones de la pregunta: ¿qué piensa usted puede aportar la psicología política a la construcción de una cultura política en Colombia? Cabe resaltar que también se incluirán algunos temas de importancia, como es la psicología política, la construcción de una cultura política en Colombia. Debido a lo anterior, pues se identifica que es una de las herramientas de las ramas fundamentales para que el ser humano carezca de una cultura eficaz al momento de actuar como sujeto político. Pues de esta forma se considera igualmente que la psicología política ha aportado al desarrollo social de la comunidad y ciudadanía, pues teniendo en cuenta las características de los sujetos políticos para el cumplimiento de la ley, y donde una comunidad se une para elegir pues a un representante, a un líder, para desempeñar pues un rol importante en su comunidad, donde no solo se involucra a la sociedad, sino que también genera impactos económicos y comprende sus tendencias en un país. Entonces, a continuación, la compañera Angie Benavides dará respuesta a la pregunta. ¿Qué piensa usted, Angie, que puede aportar la psicología política a la construcción de una cultura política en Colombia? Muy buenas noches. Como la compañera Nancy ya me presentó, mi nombre es Angie Joana Benavides Mora. En cuanto a la pregunta, nos habla que la psicología política nos aporta a nuestra cultura política de Colombia un vínculo con el Ministerio de Gobierno para trabajar en la dirección en cuanto al orden público y de convivencia, y posteriormente con la Dirección de Derechos Humanos en las políticas públicas. Estas van orientadas a la atención de la población en cuanto al desplazamiento y a causa de los conflictos políticos armados que se vienen presentando en nuestro país desde hace muchos años. Sí, señora. Igualmente podemos decir, Angie, que la psicología política también pues se desarrolló igualmente como una tendencia, como práctica para investigar y analizar los asuntos de la realidad política del país, ¿no? Así es, exactamente. Con respecto a esta psicología política, también hemos visto que ha instituido nuevos modelos de subjetividad, ¿cierto? Como la llegada de un proceso constructivo de la propia identidad del sujeto, que aporta a la construcción de la reconciliación nacional y reconoce las posibilidades de la acción para la libertad. Igualmente, otros modos de subjetivación sería como, en ese sentido, que los sujetos, como el caso de los desmovilizados, son capaces de llevar también a cabo acciones meditadas por el diálogo y hacer uso de los diferentes mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Sí, también se puede decir que ese modelo de subjetivación también, como el despliegue de la política, implica pues una potenciación y ampliación de las ramas, o sea, una ampliación de todas esas ramas que la definen como ¿qué? Como su autonomía, su reflexibilidad, su conciencia histórica, la articulación de la acción y de lo narrado sobre ella. Igualmente, Angie puede indicar ahí otras partes como son... en las categorías. Como las categorías, sí. Sí, de ellos se presentan unas categorías de la parte de la guerra psicológica, que está el fatalismo y la naturalización de la violencia como posibles facilitadores, o en el caso de inhibidores de las acciones por parte de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Por otro lado, también podemos decir que es importante, o sea, tener presente la psicología política, que esta ayuda a la construcción de una cultura política en Colombia, en el sentido de que la psicología política pues ha aportado a un desarrollo social de la comunidad y ciudadanía, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues las características de los sujetos políticos para el cumplimiento de la ley, y donde una comunidad pues se une para elegir a quién, a un líder, que este líder pues es capaz de desempeñar pues un rol muy importante en su comunidad,
donde no solo es el líder que hace, involucrarse no solo la sociedad, no solo involucra a la sociedad, sino que también esto genera impactos económicos y comprende sus tendencias en un país, ¿cierto? Sí, señora. También se puede decir, porque la subjetividad en la política también dice que se puede generar pues de forma positiva y negativa. ¿Donde qué? Donde se desenvuelven los sujetos políticos y en general pues a las personas, y donde el sujeto construye y aplica su autonomía a través de relatos y experiencias. Bueno. También es de gran importancia tener presente que la psicología política nos ayuda a la construcción de una cultura política en nuestro país, en Colombia, en el sentido de que en cada proceso que se lleva como nación, pues para nadie es un secreto de que con el pasar de los años ha sido una problemática que hemos venido enfrentando sobre la violencia, ¿sí? La cual pues siempre ha conmocionado pues nuestro país, nuestra patria, y además de esto, se presentan día a día muchas peticiones sociales en cuanto pues a este conflicto que se presenta, ¿no? Entonces, es por esto que la psicología política puede tener un papel fundamental en cuanto a la investigación y las acciones debido a la cuenta de responsabilidad social, atendiendo la índole de la lucha de la violencia que se vive en cuanto a las reparaciones sociales, debido a lo nombrado anterior, que fue la parte pues, de la violencia que presenta siempre, ha venido presentando nuestro país. Sí, tiene razón en mencionar usted, Angie, que la psicología política tiene un papel fundamental, ya que esta psicología política pues se ha desempeñado en muchos papeles, ante todo en la sociedad, ¿cierto? Y sobre todo en la correlación de creencias, actitudes, habilidades ciudadanas, y así tener cambios en las organizaciones sociales y políticas en las que vivimos. Sí, señora. También, Igual, dale. Sí, dígame, Angie. Bueno, también ha desempeñado muchos papeles en la sociedad en cuanto a la psicología política, y es sobre todo la correlación de las creencias, actitudes y las habilidades ciudadanas. Con esto se debe para tener un cambio en las organizaciones sociales y políticas en el que vivimos, en el que nos encontramos. Sí, señora. Y como conclusiones al respecto sobre este tema, pues que lo que ha aportado la psicología política, pues tenemos que la psicología política, pues, ¿qué es? Pues que tiene un gran impacto en esa cultura política de un país, ya que en esta se crean líderes y se realiza desde diferentes ámbitos como el educativo, en colegios, en escuelas, en centros de aprendizaje, donde se comprende el rol que tiene un sistema político en un país. A través de la psicología política, igualmente, pues la creación de mecanismos de investigación, leyes, programas, han sido claves y fundamentales ¿para qué? Para garantizar la seguridad jurídica de quienes participan en él, construyendo pues a la construcción de la paz, ¿no? Así es. Bueno, otra conclusión que podemos tener pues es lo de la justicia restaurativa, donde propicia pues una cultura de reconciliación, promueve valores como la tolerancia, el compromiso, la empatía, posibilita la participación e inclusión de diversas ideologías que garanticen la diversidad de opiniones como estrategias para fortalecer el pluralismo que enriquezcan el debate e interés en la sociedad, ¿no? Así es. Y también podemos decir que todo lo dicho anterior, que nos comentaba la compañera, la psicología política es un tema de gran importancia, ya que este debe ser implementado de forma que contribuya al desarrollo de nuestra sociedad, ¿no? Para estructurar y darle un equilibrio a la misma. Y también pues es de gran utilidad, ya que en ella nos permite analizar toda clase de fenómenos políticos en cuanto a lo psicológico, es decir, que con ello lo que hacemos es percibir la corrupción, movimientos sociales, identificar grupos de referencia, en fin, etcétera, etcétera. Ah, qué bueno, Angie. Pues agradecemos mucho
pues el momento que tuvimos de este encuentro, pues este debate, un pequeño debate que hicimos con relación a lo que aporta la psicología política. Agradecemos Claro. su atención. Muchas gracias también.